y a partir de ahí penetran los ácidos y empieza la desmineralización en su superficie. La capacidad ácida se neutraliza con el sistema buffer. O sea, es maravilloso. El sistema buffer que produce la remineralización. ¿Qué es el sistema buffer? ¿Quién sabe? Una técnica de fluorización. ¿Perdón? Una técnica de fluorización. ¿Una qué? Técnica de uso de fluoruro. No lo escucho bien. Doctora, no estoy segura, pero si me equivoco es una técnica de uso de fluoruros en... Ay, no, señorita, usted está hablándome. A ver, yo le estoy preguntando de la noche, usted me está hablando de... No. El sistema tampón o el sistema buffer están o son de la saliva del humano. ¿Cómo es posible que eso no lo hubieran llevado en fisiología? Me desgasto y estar en la luna. Estudiantes, qué vergüenza. El sistema buffer o el sistema tampón existe en muchísimas estructuras líquidas de nuestro organismo. Por ejemplo, una de esas es el sistema renal, hay líquido ahí. Los pulmones, hay líquido ahí. El digestivo, hay líquido ahí. La boca, hay líquido ahí. Todos esos sistemas tienen un sistema tampón, un sistema buffer, que está formado por ácidos y bases, se antagonizan. Eso es el sistema buffer. Hay que estudiarlo más, con mucho más detalle. Entonces, este sistema buffer en boca, que proviene de nuestra saliva, tiene componentes minerales tan interesantes que es capaz de contrarrestar la acidificación, porque el sistema buffer definitivamente hace lo contrario, está formado por sales. Entonces, estas antagonizan sales están presentes. Y se remineraliza. Eso vamos a ver cuando veamos las cosas. Y volvemos a ese nutriente, lesión en subsuperficie con mucho mayor aumento. Efectivamente todavía no está cavitada, pero es capaz de verse aquí, la fotografía no es tan clara, una zona de color diferente en esta parte. Obviamente porque la lesión se inicia en su superficie, en la parte un poquito más interna, porque la parte más externa es la más mineralizada. Cuando se expone el diente por primera vez, por un lapso de tiempo de 12 horas a la presencia de placa bacteriana, 12 horas, ¿qué es? Es medio día a la presencia de placa bacteriana. La remineralización por saliva ocurre a los 10 minutos, es decir, porque tiene que estimularse el sistema buffer y antagonizar ese medio, alcalinizar, bloquear ese medio ácido. Y entonces a los 10 minutos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas, ojalá y los niños, no pudieran estar mucho tiempo sin lavarse la boca. Esta es la varita mágica, la que nos va definitivamente contrarrestar la acidez del mundo. Entonces, cuando se les pone por más de 48 horas, se necesita por lo menos 4 horas para la remineralización. O sea, en la boca están sucediendo siempre estos sucesos. Desmineraliza, remineraliza, ingresa azúcar, se hace ácido, desmineraliza. Pero el sistema tampón es maravilloso, el sistema buffer es maravilloso, lo remineraliza de inmediato. El proceso de Krebs se
inicia cuando esto no ha parado, cuando el niño no tiene higiene, cuando la persona no tiene higiene. Y créanme, hay edades más susceptibles. Los niños es una, los adolescentes es otra, los adultos jóvenes es otra, en las que las estructuras dentarias están muy activas, muy vivas de una manera muy diferente que en los ancianos. Ahí hay un envejecimiento de estructuras y esto hace incluso atrofia de la punta. Entonces, los procesos de caries en las edades más activas se inician a los 28 días de persistir en medio muy ácido. Quiere decir que esa persona está tan descuidada que no es capaz de controlar primero la ingesta de azúcares y segundo su higiene. Y por eso hablamos del factor tiempo. Ok, tenemos tiempo además todavía para hablar casi una media hora, ¿verdad? Y vamos a hablar de este otro autor, Stefan, uno de los investigadores del factor tiempo en cardiología. Y habló además de lo que son estos procesos de desmineralización, remineralización, asociándolos a el tiempo. Entonces nos preparó esta curva que nos indica cuánto es primero. Debemos recordar y conocer cuánto es el pH salival. No voy a preguntar porque no quiero escuchar un poco de irregularidades. El pH salival nuestro es alcalino. Y entonces, pero la boca permanentemente está también acidificada. Como bien decía, momentáneamente. Miren, eso está pasando. El pH casi siempre, el ideal es 7, a veces pasa a 8. El pH se mantiene cuando uno no ha hecho ingesta de azúcares, no ha hecho ingesta de elementos que puedan transformar esta situación química, a higiene, porque nuestro límite de riesgo es un pH de 5.5. Entonces, cuando mantenemos eso, ahora, ¿saben? Fíjense ustedes que para todo hay controles especiales, es como aparatos que se han hecho para identificar su insulina, pequeños aparatos para que la gente controle. A mí me gustaría saber si han hecho eso porque se habla del control del pH personal de boca. Eso es muy importante. Entonces ya no quiero cambios, voy a controlarlo, voy a detener. Y entonces, si ya tienen esos límites marcados, esto puede hacerse de manera mucho más fácil. Y miren, veamos. Stefan habla de esos procesos de desmineralización, remineralización. Y nos muestra este esquema interesante que baja, sube, desmineraliza, remineraliza, desmineraliza, remineraliza en este espacio de tiempo. Esta es la línea roja, la línea de riesgo, alto. Pero si nuestro organismo tiene un sistema tampón, un sistema buffer adecuado, eso va a estar ocurriendo así. En la boca, ese sistema tiene sales, tiene carbonatos, tiene fosfatos, que eso hace equilibrar el medio. Entonces está ocurriendo esos procesos de desmineralización, remineralización constante y continuo cuando la persona es aparentemente cuidadosa. Si esta persona no ingiriera tantos elementos que acidifican el medio, las curvas amarillas se mantienen por encima del límite caótico que es la línea roja. ¿No es cierto? Entonces, ahora les digo, entiendo que se han creado ya mucho más detalles para cuidar que no pase eso. Pero ¿qué patético cuando llegamos a esto? Cuando la curva
de Stefan ya no es una curva, ya es una línea recta que descendió en su totalidad, bajó del límite normal de acidificación del medio y ahora sí, el medio está totalmente asimilado y ha caído hasta límites insostenibles en un lapso de ¿cuántas horas? Fíjense ahí, ¿cuántas horas? 121. Exacto, es muy poco. Es muy poco. Si esto se mantiene así, porque este niño, esas bolsas de dulces que mamá no escondió, se las sacó, hace la prueba al niño de acidificación y su límite es este, su pH un pH bajo, es muy ácido, capaz de provocar ya, son solo 12 horas. Pero si este niño mantiene 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 28 días, tenemos cavitación. Ataca la estructura mineral del diente. Ataca la estructura mineral del diente. A eso se refiere Stefan con esta curva que explica plenamente el factor tiempo adicionado por Bauman. La mayoría de las bocas de las personas contienen bacterias cariogénicas. Por lo mismo, se produce permanente este proceso, lo que acabamos de decir, es para sustentar los sentidos. Desmineralización y remineralización. Porque el azúcar solo no actúa. El azúcar actúa a través de la descomposición en la que intervienen los microorganismos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si no tuviéramos microorganismos y ingerimos azúcar, no pasaría nada. Ya es la síntesis que provocan los microorganismos a través de sus enzimas con el azúcar, lo que provoca la acidificación. Nos va a empezar a tocar hablar de microorganismos, pero hacemos un previo indicando. Por lo que podemos inferir que un individuo jamás dejará de estar exento de poder padecer caries mortal si no ha aprendido a controlar su pH oral. Porque todos los individuos tenemos bacterias en diferentes estados condicionados a lo que ingerimos. ¿Sí? El proceso de desmineralización del esmalte se define como un proceso constante y cíclico entre la pérdida y la ganancia neta de minerales. O sea, el diente está así, siempre, constantemente cuando la gente está ingiriendo estas sustancias que sintetizan luego las bacterias. Solo cuando el equilibrio se inclina hacia la pérdida neta, se encuentran signos clínicos identificables y el proceso de caries se hace presente. Lo que acabamos de decir eso, es un sistema. El 90%, para suerte nuestra, el 90% de los ácidos secretados por bacterias puede ser neutralizado por saliva, por ese maravilloso sistema tampón del que les hablé. Depende de la frecuencia de expresión de los ciclos, depende de lo que estamos repitiendo. Depende también de la presencia de calcio y fósforo, los fosfatos, los diferentes minerales. Yo hablo principalmente de estos dos o de un tercero, ya es flúor, pero hay más. El sistema tampón tiene bismuto, tiene manganeso, tiene magnesio, tiene una cantidad enorme de minerales. ¿Sí? Entonces, ¿qué le otorgan resistencia? Es tan interesante que si ustedes recuerdan esa imagen del niño que tenía placa bacteriana acumulada en su cara vestibular cervical, ya muy gruesa, placa gruesa. Eso mismo suele pasar en el arco inferior por vestibular y por lingual. Ustedes ya hicieron periodoncia, y entonces, ¿qué pasa con un adolescente o un adulto? Esa placa que se ubica en
las afueras, por decirlo así, de los tantos conductillos salivales que tenemos de las muchas glándulas en piso de boca, que cuando ustedes hacen abrirla, es maravilloso cuando uno hace abrir la boca al niño y tocan uno de sus sitios, una de esas glándulas hace un disparo de saliva. Es realmente interesante. Toca esto y el niño dispara saliva. O cuando toca conducto de estéreo, la saliva es a borbotones. Entonces, eso es protección. Es protección. Entonces, si hay tanta saliva en esa región inferior, hay mucho mineral. La placa se calcifica. Entonces, ya no se convierte en cardiogénica, se convierte en patológica para la encía, para el hueso, porque nos va a provocar primero una simple gingivitis, luego después una tremenda periodontitis. Entonces, también hace el efecto contrario a la presencia abundante de los minerales. O sea, es todo tan complejo. Y esto es simplemente para repetir. El resultado a largo plazo de este ciclo se encuentra determinado por la composición y cantidad de placa, el consumo de azúcar, frecuencia y momento, exposición al flúor, el flujo y calidad de saliva, la calidad del esmalte, la respuesta inmunitaria, porque no estamos hablando todavía de esmalte de aquellas áreas deficientes, difíciles, malformadas, por ejemplo, ¿no? En la etapa de embriogénesis. Según ello, en los pacientes que están totalmente sanos, a los cuales se los llama sin caries, en realidad se los debería llamar paciente con riesgo bajo, porque todos estamos permanentemente en riesgo de contraer la enfermedad caries por todo lo que hasta ahora hemos mencionado. En ese sentido, este esquema modificado por Baume aplica perfectamente la interacción de 4 elementos, ¿sí? Para cerrar esta parte. Pero no hemos estudiado 2 de ellos, los microorganismos y el factor tiempo. ¿En qué medida estos trabajan de manera importante? Y si ustedes creen, para que hagan alguna pregunta, podemos parar aquí, porque nos va a interesar ver luego lo que sería esto. Vamos a quedar aquí. La microbiótica oral y bioquímica. Microbiótica oral. Quiero que me contesten si quieren mañana hacer continuación de la clase vía virtual o lo hacemos el próximo sábado. ¿Perdón? Vía virtual. Mañana a las 7:30 de la mañana, vía virtual. Continuamos. Ok, perfecto. Pero esta vez voy a avisar a la representante para que pueda pasarles el enlace. ¿Ok?